Dios les bendiga. Esto es Enraizados, día 17. La fiesta memorial, la celebración de la comunión. Respondamos a las preguntas: ¿qué es y cómo se realiza el memorial de la Santa Cena? Además del bautismo de los creyentes, el Señor Jesucristo nos dejó otra ordenanza, la de la Santa Cena, la celebración de la comunión, como un símbolo que nos recuerda las enseñanzas fundamentales de la fe. El pan sin levadura nos recuerda su cuerpo entregado por nosotros, el vino, su sangre derramada por nuestro perdón, y la celebración congregacional para simbolizar la unidad de la Iglesia. Antecedentes. Debemos recordar que la celebración de la Cena del Señor surge en el contexto de la Pascua judía. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, con un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocatoria, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos de vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Y sigue diciendo el pasaje. Moisés repite al pueblo lo que Dios le dijo a él. En el escrito que ustedes tienen vienen más textos bíblicos, muchos en donde se habla de este punto. Por ejemplo, el último texto dice Hebreos 11:28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y si quieren leemos uno anterior, Lucas 22:15, que dice: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y son palabras del Señor Jesucristo. Es decir, todos los textos que usted va a encontrar en el pasaje, que sugiero que los lea usted ahí en su casa, hablan del establecimiento de la celebración de la Santa Cena en el contexto de la Pascua. Son muchos textos y creo que no hace falta sobreabundar. La Pascua era una celebración anual. Revestía gran significado y una gran solemnidad. Se celebraba en la intimidad del grupo familiar, no se celebró, digamos, todo el pueblo junto, así en un auditorio. No, era un asunto para cada familia. Solo si la familia era muy pequeña y el cordero iba a ser demasiado, se juntaban con otra familia que posiblemente también debía ser pequeña. Involucraba el recuerdo del dolor por la esclavitud. Se usaban hierbas amargas para simbolizarlo. Involucraba la disposición para ser un pueblo santo. Era un desafío a la santidad y el pan sin levadura era el símbolo para recordarlo. Involucraba la alegría por la liberación, por eso se comía de pie con zapatos puestos y los vestidos recogidos para experimentar la premura de la huida de Egipto. Y era un desafío a la obediencia. Las instrucciones respecto a cómo comerlo les hacía recordarlo,
Representaba compromiso y unidad de los que la celebraban. El Señor Jesús le da un nuevo significado a la Pascua, ya que el cordero de esa ocasión en especial era Él mismo. En la Pascua se comía un cordero, pero en esa Pascua en donde Él establece la Santa Cena, el cordero era Él mismo. Es decir, Él habría de morir por todos nosotros. Así es que el símbolo del cordero, que siempre simbolizó a Él, en esa ocasión estaba más cercano que nunca antes, porque Él estaba celebrando, Él mismo estaba comiendo de un cordero simbólico que lo representaba a Él. En la celebración que establece el Señor Jesús prevalecen dos elementos, el pan y el vino. De acuerdo con la palabra dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esto está en 1 Corintios 10, 16 al 17, pero también dice Corintios, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Eso está en 1 Corintios 11, 27 al 34. Además del significado simbólico del pan y del vino, la celebración es un llamado a la unidad y la fraternidad de la Iglesia. Antes de seguir adelante con más enseñanzas y hacer las declaraciones de fe sobre esta celebración, debemos analizar algunas cosas que tienen que ver con el contexto. Y digamos que esto es sobreabundar en enseñanza. He querido, en esta doctrina en particular, abundar en algunas cosas que me parece útil para todos ustedes, queridos hermanos de la Iglesia Bautista Oreb y cualquiera otro que esté llevando la campaña con nosotros. He aquí algunas controversias sobre el significado de la Santa Cena. En el mundo religioso existen varias interpretaciones respecto al significado de esta celebración. Existen distintas posturas de interpretación de este ritual. Por ejemplo, los que creen en la transustanciación. Es la idea de la Iglesia romana que dice que el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo real de Jesucristo y del mismo modo el vino en su sangre. Debo decir de una vez que no hay una sola razón bíblica para creer en esto. No existe tal cosa como transustanciación, pero hay quienes creen así. La consustanciación. La idea que surge de la Reforma y que enseña que aunque el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, guardan la presencia mística del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Y qué significa la presencia mística? Yo no tengo la menor idea, pero eso dijeron algunos y hablan de la consustanciación. Tampoco creo que existe ningún elemento para creer semejante cosa. Un símbolo, que la celebración es un símbolo. Esta es la idea evangélica que se opone a las anteriores y que enseña que el pan nunca deja de ser pan y el vino nunca deja de ser vino y que jamás se convierten en ninguna otra cosa, pero representan simbólica y dramáticamente el cuerpo y la sangre de Cristo respectivamente. Lo representan, nos lo recuerdan, nos hacen pensar en eso, pero no son ni el cuerpo de Cristo ni la sangre de Cristo, son un símbolo solamente, igual que un montón de otras cosas en la Biblia que son símbolos de Jesús, como el cordero aquel que se inmolaba, como la peña de Oreb, como la serpiente que fue levantada en el desierto. Montones de cosas del Antiguo Testamento simbolizaban a Cristo. No eran Cristo, pero lo simbolizaban. También existe una controversia respecto a quienes deben celebrarla. Algunos hablan de la celebración cerrada, abierta, semicerrada o semiabierta. El problema es que depende de qué lado estemos para ponerle el nombre. Mejor llamemos a cada postura de acuerdo a su característica principal, a quienes la ofrece. Analicemos brevemente algunas posturas. Cuando se ofrece a todos los creyentes presentes, a eso se le llama comunión abierta. Los argumentos para sostener esta forma de comunión son los siguientes. Todo cristiano tiene libre albedrío y voluntad propia para ser responsable de su idoneidad o falta de ella para celebrar dicha ordenanza. Dicha ordenanza es dada a la Iglesia Universal. Esto es lo que creen los que piensan así. Los apóstoles, como representantes de todos los cristianos, la recibieron y nos la comunican pero no para ser exclusiva de una congregación. Otro argumento para esta forma de celebración, que todos la reciban, dicha ordenanza, al igual que la anterior,
no tiene una relación directa con alguna persuasión doctrinal, por lo que no debería tener una restricción denominacional. Es decir, que si para un creyente de otra denominación significa lo mismo que para nosotros, pues no hay razón para evitarle dicha celebración, igual que para otro bautista no local, o sea que no es de la iglesia. Otra forma de celebrarla cuando se ofrece solo a los cristianos bautizados de la iglesia local. Comunión cerrada se le llama eso. Haga de cuenta que en Oreb, cuando nos celebramos, yo les digo que solamente pueden celebrar los que son de Oreb. Y los que son de Oreb ya están bautizados, solamente esos. Nadie más debe celebrar. Todos los demás deben abstenerse de tomar el pan y de tomar el jugo de uva. Los argumentos para sostener esta forma de comunión son los siguientes. La iglesia local es la que recibe de Cristo esta ordenanza, por lo que es la responsable de administrarla. Solo sus miembros. Es decir, esta postura se basa en que no es la iglesia universal la encargada de celebrar la Santa Cena, es la iglesia local. Por eso solo los de la local deben celebrarla. Jesucristo no la celebró con todos los cristianos de aquella época, sino solo con su íntimo grupo de apóstoles. Del mismo modo, la iglesia debe celebrarla en intimidad, solo la iglesia. La segunda razón o argumento para esta postura, la Pascua de donde surge la ordenanza, no era una celebración masiva, sino familiar. La celebración la celebraba todo el pueblo, pero cada uno en su grupo familiar. Del mismo modo, cada iglesia debe celebrarla localmente. Y otro argumento, debido al significado práctico de la cena, que es motivarse a la unidad, debe hacerse solo en comunión congregacional local, ya que es la comunión local de la iglesia la que se trata de rescatar, más que la comunión universal de todos los cristianos. Cuando se ofrece, bueno, esta es la postura de solo local. Entonces, para que nos pongamos de acuerdo, para que entendamos, una postura que dice hay que dársela a todo el que llegue, todo el que quiera, otra que dice no, solo los de la iglesia local. Y otra postura cuando se ofrece solo a los miembros de las iglesias bautistas de la misma fe y orden. A esto se le llamaría la comunión denominacional. Los argumentos para sostener esta forma de comunión son los siguientes. Se exalta la unidad doctrinal de las iglesias de nuestra denominación, o sea, los bautistas somos los que rifan y solo nosotros la celebramos. O los metodistas o los presbiterianos, porque puede celebrarse así en otras denominaciones también. Se hace distinción de la identidad denominacional. Se guarda celosamente el significado neotestamentario de la práctica sin el riesgo de tener participantes que la entiendan de otro modo. Y se simboliza la unidad de la iglesia y la fraternidad denominacional. Ahora dejen darles mi opinión. Debemos reconocer que las primeras dos posturas tienen su fundamento bíblico, por lo menos desde el punto de vista de cada una. Por ejemplo, quienes la ofrecen a todos los cristianos es porque piensan que se trata de una celebración de la Iglesia Universal. Y si es una celebración de la Iglesia Universal, hacen bien en celebrarla así abierta a todos, porque es de la Iglesia Universal. Los que la ofrecen solo a los miembros de la iglesia local piensan que es una celebración que se le ha encargado a la iglesia local, y si así es, entonces tienen razón. Solo debe darse a la iglesia local porque ellos piensan que así es. La cuestión sería entender para quién es la celebración, si para la iglesia universal o para la iglesia local. Pero ambas tienen alguna base bíblica si entendemos que fue dada a la iglesia universal o la iglesia local. Sin embargo, la tercera parece estar sin ningún sustento bíblico, ya que la Biblia jamás habla de la denominación, bautista, metodista o presbiteriano, lo que sea, ni de la iglesia, ni de una iglesia denominacional, por lo que en este caso podríamos hacer algunas objeciones. La práctica emana, al parecer, de una concepción equivocada de la historia. Algunos bautistas creen que existe una sucesión ininterrumpida de iglesias bautistas desde el primer siglo hasta ahora, lo cual no tiene ninguna base historiográfica. Algunos piensan que la iglesia que fundó el Señor Jesucristo era una iglesia bautista, que Juan el Bautista era bautista, que Jesús era bautista, que los apóstoles eran bautistas y que hubo iglesias bautistas desde entonces hasta nuestra fecha ininterrumpidamente. Eso no se puede probar. Eso es un error en la historia. Es imposible probar tal cosa y no se puede probar tal cosa de ninguna iglesia, ni de metodista, presbiteriana, nazarena, Asambleas de Dios, Iglesia Santa Pentecostés, Evangelista y Simar. Ninguna iglesia puede decir semejante cosa. Las denominaciones surgimos hace poco, hace unos cuantos siglos. Otra cosa que decir, la práctica manifiesta y promueve un orgullo denominacional que no es santo ni benéfico. En cuanto a la posición doctrinal, no podemos asegurar que se conserve la doctrina sino mediante la enseñanza. O sea, no se enseña la doctrina solamente en la celebración de la Santa Cena, sino en las clases, en el discipulado, en el instituto bíblico. De hecho, no todos los bautistas la celebramos igual. Además, si pensamos en la comunión, dejando a un lado el orgullo denominacional, podríamos reconocer que se puede tener más comunión con un miembro de una iglesia de otra denominación,
pero que vive en nuestra ciudad, que es amigo nuestro, que con un bautista de otra parte del mundo, ¿no es cierto? Viene un bautista de Australia, yo ni lo conozco, y le celebra con nosotros solo porque es bautista, y en cambio hay un vecino mío que es metodista y viene a nuestra iglesia un día de visita y la celebra con nosotros, pero ese sí lo conozco y es amigo mío y sí tenemos comunión. Entonces ese punto quedaría así como no muy bien sólidamente fundamentado. Nota pastoral. La mayoría de los pastores ni siquiera consideran la posibilidad de ofrecer la ordenanza a todos los presentes sin discriminación, es decir, cristiano o no, por las siguientes razones. Es decir, la mayoría de los pastores somos celosos y pensamos en establecer algún límite o alguna condición o algún parámetro para celebrarla. Sea la iglesia universal o la iglesia local, Dios le ha dado la responsabilidad de esta ordenanza y debe ser tratada con reverencia y el respeto que merece. Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que se dice cristiana sin serlo realmente, de la religión romana o de una secta, no debería tomarla por ninguna razón. Si nos preocupamos por su vida, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pasar con él? Si le negamos el pan y el vino. Si nos preocupamos por su vida, pues debemos predicar el Evangelio. Eso es lo que le hace falta, que le prediquemos el Evangelio. No le hace falta un pedazo de pan o una copita de uva. Le hace falta el Evangelio. Si le invitamos a celebrar con nosotros la comunión, le estamos diciendo que está bien, que no le hace falta nacer de nuevo, que no hay problema con su pecado y en vez de hacerle un bien le estamos haciendo un mal, porque le estamos ayudando a creer algo que no es cierto. Le estamos ayudando a creer que es parte de la iglesia y no lo es. Si no ha entregado su vida a Jesucristo, no es parte de la iglesia. La iglesia y su templo deben estar abiertos para todo ser humano. Los sermones, la enseñanza, los cantos y muchas otras cosas son para todos. Pero hay asuntos que corresponden solo a algunos. Por ejemplo, es igual que el bautismo. No bautizamos a todos los que quieren ser bautizados. No, solo bautizamos a quienes han nacido de nuevo y lo solicitan. Muchas personas dicen ser cristianos porque tienen una religión, creen que el bautismo les puede salvar. Adoran ídolos y tienen falsas doctrinas en sus mentes y por lo tanto no les bautizamos porque no necesitan crecer y necesitan entender lo que significa el bautismo. Pues la ordenanza de la comunión debe ser respetada en la misma medida, igual que el bautismo, igual que no bautizamos a cualquier persona. Sería bueno que no celebráramos la comunión con cualquier persona. La iglesia ministra la celebración y debe hacerlo con responsabilidad. Algunos argumentan con la siguiente pregunta: ¿quién soy yo para impedir a alguien que tome la comunión? La respuesta es muy sencilla: somos la iglesia de Cristo, esa comunidad a la que el Señor le dijo: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Pablo entendió esto y alguna vez le dijo a Timoteo: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Esto está en 1 Timoteo 5:22. Las cosas del Señor son asuntos muy serios y así deben ser tratados. Los que nos visitan, aquellos a los que hemos invitado, deben participar de la bendición de un culto y de la celebración de la comunión en la iglesia, y al observar al pueblo de Dios compartir la copa y el pan, pueden recibir el mensaje y el desafío a la conversión. Tengamos cuidado si les invitamos a celebrar sin ser redimidos. Les estamos impidiendo experimentar su necesidad. No seamos piedra de tropiezo. Por ejemplo, cuando uno de nosotros evangélico va a una iglesia católica, creo que ninguno de nosotros, o la mayoría, no lo haría, no pasamos al frente a tomar la comunión de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque no formamos parte de eso, no compartimos, de hecho, la doctrina que se dice con respecto a esa hostia que se da, y no participamos y no hay problema. Estoy ahí porque se va a casar mi hermana, o estoy ahí porque falleció un pariente y le hicieron una misa de cuerpo presente, yo voy a acompañar a los dolientes. No comparto la religión ahí, aunque respeto mucho todo eso. Guardo con mucho cariño todo lo que aprendí en la iglesia católica cuando yo era un niño y cuando era un adolescente, y voy con mucho respeto y con gozo y con alegría, y si hay un canto lindo hasta lo canto, pero no celebro esa comunión de la misa porque no soy parte y no me ofendo porque sea así. Igual en nuestra iglesia podemos decir: esta es una celebración para los que son redimidos por Cristo, bautizados, tal como dice la Biblia. Regularmente en la iglesia no detenemos a nadie que quiere celebrar la cena. Quiero decirle que en Oreb no detenemos a nadie que quiere celebrar la cena. No podemos hacerlo entre tanta gente y causar algún problema. Solo en casos extremos, no sea una persona alcoholizada o algo así, pues no le tomaríamos aparte, le enseñaríamos alguna cosa, le llevaríamos a algún cuarto para predicar el Evangelio. Pero regularmente la celebra quien desea.
Pero eso no nos impide que cumplamos con nuestra responsabilidad al explicar con claridad las condiciones. Por eso usted me escucha, los que son de la iglesia Austorev, que yo digo es de acuerdo de la iglesia, que pueden celebrarla todos aquellos que han creído en Cristo, que han nacido de nuevo y que han dado testimonio de este nuevo nacimiento al bautizarse, de acuerdo al bautismo bíblico. Es probable que una persona por ahí le importe un poco mi explicación y quiera tomar del pan, está bien, es su responsabilidad, pero nosotros tenemos la responsabilidad de decir de qué se trata. Puesto que la celebración es un simbolismo y no un sacramento, si alguien no prueba el pan y el fruto de la vid, no necesariamente se pierde la bendición, pues estando presente puede celebrar como testigo. Así que cuando un visitante no es invitado a participar, no se le está limitando para ser bendecido, más bien se le está invitando a ser bendecido en forma total. Otra cosa que es inadecuado hacer es pretender llevar la comunión a quien no asistió. La Iglesia Católica, como dijimos antes, cree en la transustanciación, es decir, que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo literalmente y el vino en su sangre. Por lo que lleva el sacramento a las personas que por alguna razón no pueden asistir al templo, los enfermos por ejemplo, y lo hacen para compartirle la gracia de la salvación porque consideran que es un sacramento y que le llevan la gracia, le llevan una porción de gracia. Esto ha sido recibido y aceptado como herencia por algunos grupos evangélicos, que también practican lo que podríamos llamar la comunión a domicilio. En primer lugar, aunque los hermanos coman el pan y beban el jugo de uva, en realidad no participaron de la comunión porque no estuvieron en comunión con la iglesia. Y si hablamos de que si están en comunión espiritualmente, entonces tenemos que decir que para eso no les hace falta comer ni beber de los elementos, entonces no hace falta llevárselos. En segundo lugar, una práctica así confunde a las personas porque les hace creer que el pan y el jugo tienen algo que ellos necesitan y que deben tenerlo para estar en comunión. Y como ya hemos dicho, se trata solo de un símbolo y esa idea no debería olvidarse por ningún motivo. La Santa Cena es una celebración de comunión de la Iglesia, es una fiesta en la que podemos y debemos participar. No es un beneficio sacramental que deba llevarse de casa en casa. Por todo ello podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. Sé que he tomado mucho tiempo en esta explicación extensa, pero es una celebración tan importante y la doctrina que nos enseña es tan valiosa que hacía falta decir todo esto. Pero ahora vamos a las enseñanzas claras, por eso le llamamos a esto declaraciones de fe. La Cena del Señor es un símbolo, representación, es decir, de la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados. El pan que es partido simboliza su cuerpo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mateo 26, 26. El vino, fruto de la vid, simboliza su sangre preciosa que fue derramada para nuestro rescate. En nuestra iglesia y en la mayoría de las iglesias evangélicas acá en este lado del mundo, no se celebra con vino, se celebra con jugo de uva. El Señor celebró esta ordenanza con vino para simbolizar su sangre. El vino tiene un color parecido a la sangre, no es igual, pero parecido a la sangre, igual el jugo. El jugo de uva mantiene esa característica, el color. Por eso usamos así, creemos que hay personas que pueden ser susceptibles a problemas con el alcohol y por eso preferimos evitarlo y por eso no usamos vino, sino jugo de uva, que viene siendo el fruto de la vid. Sigue siendo fruto de la vid, que es la palabra que se dice en la Biblia también. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 27 a 29, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 19. Otra declaración. La Cena del Señor tiene un significado práctico que debemos recordar. Hay un significado simbólico. El pan representa o simboliza el cuerpo de Cristo, el jugo de uva representa la sangre de Cristo, pero hay un significado práctico. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, es una pregunta retórica cuya respuesta es sí. Sí, el pan que bendecimos representa la copa de bendición que bendecimos representa la comunión de la sangre de Cristo, en efecto. Luego dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Otra pregunta retórica que debe afirmarse sí. El pan que partimos representa la comunión del cuerpo de Cristo. Y luego dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. 1 Corintios 10, 16 al 17. La cena tiene un significado práctico. ¿Cuál es este? La unidad que nos da la única fuente de perdón y salvación. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, sí. Es decir, ¿quién te salvó a ti? Cristo con su sangre. Y aquel otro, ¿quién lo salvó? Cristo con su sangre. Y aquel otro, Cristo con su sangre.
Entonces celebramos la unidad de salvación. Nos salvó Él mismo y nos salvó de la misma manera a todos. No hay unos que los que lo salvó a alguien y a otros lo salvó otra persona y otros se salvó por obras. No, todos fuimos salvados por la misma sangre preciosa del perdón. La unidad que nos da ser parte del cuerpo de Cristo como iglesia. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Sí, era uno solo el pan. También nosotros somos uno en Cristo Jesús. Todos somos uno. Como un solo hombre estamos unidos en la iglesia. Este es el significado práctico. La unidad que nos da ser uno a pesar de ser diversos. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y es importante esto porque en la Carta a los Corintios, en donde el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a celebrar la ordenanza de manera correcta, porque la celebraban de manera incorrecta, justamente lo que hacían incorrecto es que no estaban unidos. Acuérdense que es Corinto, la iglesia de Corinto. Uno decía yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Cefa, yo soy de Apolos, y los más hipócritas decían yo soy de Cristo, no se unen a nadie, están divididos. Y les dice Pablo, cuidado con comer y beber indignamente, y la palabra indignamente no es un adjetivo. Los adjetivos califican a las personas. El adjetivo de indignidad sería, pruébese, no vaya a ser que sean indignos. O sea, no vaya a ser que tú seas indigno. No dice eso, dice, no la celebres indignamente. No habla de la cualidad de la persona. Habla de la forma de celebrar la ordenanza. Y hay una manera indignamente de celebrarla. ¿Cuál? Desunidos, en pleito, en lugar de estar unidos. Porque digno nadie es. Ninguno somos dignos de celebrar la ordenanza, es por la sangre de Cristo que nos invita. Pero la forma dignamente o indignamente de celebrarla tiene que ver con nuestra voluntad, la actitud que tengamos al respecto. La enseñanza práctica tiene que ver con eso, con la unidad. Así es que cuidado, cuando estemos todos peleados, enojados con la iglesia, andemos vociferando, no debemos celebrarla, porque juicio come y bebe para sí, dice Pablo. Para cada creyente significa un acto de obediencia, haced esto, un acto de remembranza en memoria de mí. Un testimonio público de su muerte expiatoria. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, y un recordatorio de su regreso al mundo, hasta que Él venga. Una iglesia debe celebrarla según lo establecido por ella misma, por lo menos una vez cada año, como la Pascua judía, aunque puede hacerse cada mes o con más frecuencia, según se acuerde en la iglesia. Hay algunas iglesias que la celebran cada domingo, celebran la ordenanza. Es de gran importancia observar esta ordenanza siempre que tengamos la oportunidad de hacerlo, pues el Señor así lo ha mandado. Ningún creyente debe dejar de obedecer este mandato por ningún motivo. La celebración no es para cristianos perfectos, sino para pecadores arrepentidos. No hay impedimento alguno para que un creyente verdadero no celebre la ordenanza. Si hay pecado en su vida, debe arrepentirse sinceramente, confesarlo y pedir perdón al Señor, decidiendo no volver a caer, y el Señor le perdonará. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan 1:9. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2, 1 al 2. Otra declaración. Si estás en malas relaciones con otra persona, debes arrepentirte de esa situación inmediatamente y tomar la decisión de buscar la restauración. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23 al 24. Otra declaración. La ordenanza debe celebrarse dignamente. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 1 Corintios 11, 27 al 29. Insisto, la palabra indignamente, que es la usada por el apóstol Pablo aquí, es un adverbio y no un sustantivo. Así que no se refiere al carácter de los participantes, sino a su actitud al tomarla. Pues nadie es digno en sí mismo, pero todo cristiano debe participar de la cena del Señor de una manera digna de Él. Eso significa que debe celebrarse en buenas relaciones con la hermandad de la iglesia. Debe celebrarse en solidaridad. Debe celebrarse con la convicción y la disposición de ser parte integral de la comunidad. Debe celebrarse en amor para con todos, no solo para los unos, sino para los unos y los otros. Porque eso de amar a los unos, pues es amar a los míos, mi pandilla, mis cuates, No, los unos a los otros, dice el texto.
Una persona que no la celebra la ordenanza se está autodisciplinando o se está practicando a sí mismo la excomunión, porque de ahí viene la palabra excomunión, de no permitirte celebrar la comunión, ya que se está privando voluntariamente de una ceremonia altamente significativa. Esta ceremonia debe hacerse en los términos que Jesús la estableció. Él dijo: id y preparad, no como un apéndice de una reunión normal. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a cierta ciudad. Y lea el texto completo usted, pero la enseñanza aquí principal es: debe prepararse con anticipación y debe ser anunciada. Y los que vamos a celebrarla debemos ir preparados en oración, dando gracias a Dios por lo que significa. Es algo muy serio. Aunque no se trata de un sacramento, canal de gracia automático, hay gran bendición en celebrarla. Se acrecienta el compromiso, se aceptan desafíos a la santidad, se aviva la devoción y la compasión por las almas, en fin, se profundiza la consagración. Y podemos leer una vez más el texto de 1 Corintios, que dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, y otra vez la exhortación a celebrarla como debe ser. Otra cosa que decir respecto a la celebración: algún día celebraremos esta ordenanza en los cielos con Cristo, en persona presidiéndola. Y en esta ocasión estaremos todos los creyentes sin ningún tipo de restricción. Y os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto está en Mateo 26-29. La celebración es una manera establecida por Dios de fomentar, manifestar y comprometer nuestra actitud correcta en cuanto a nuestra participación con la Iglesia. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. He leído varias veces este texto de 1 Corintios 10, 16 al 17 porque es de lo más importante. Conclusión. En Oreb celebramos la ordenanza como iglesia local, aunque invitamos a cualquier cristiano verdadero que ha dado testimonio de su fe por medio del bautismo a que la celebre con nosotros si lo desea. Además, sabemos que un día habremos de celebrar la Cena del Señor los cristianos de todos los tiempos, y el Señor Jesucristo mismo la presidirá. Déjenme les cuento una historia para ilustrar la enseñanza final. En una pequeña congregación donde inicié mi pastorado después de haber graduado del seminario, Asael se llamaba la iglesia, después de un periodo de intensa enseñanza y habiendo aprendido la importancia de la ordenanza de la Cena del Señor, decidimos implementar algunos cambios en el modelo de celebración para ser más fieles a este evento bíblico. Por ejemplo, usamos un solo pan y usamos también una sola copa grande, y de esa llenábamos las copas chicas. Yo lo hacía con algunas pocas, 2 o 3, las demás ya estaban llenas, pero simbolizando que todas las demás habían sido llenadas de la misma copa. Donde voy, sí, para simbolizar que había una sola fuente del fruto de la vid. Y los que participábamos nos poníamos en un círculo que representaba nuestra hermandad. Así lo hicimos la primera vez. Partí el pan en 4 partes y lo entregué a 4 diáconos que lo llevaron a cada hermano para que cada quien cortara con sus propias manos un pequeño trozo. Un hermano que tenía poco de haber entregado su vida al Señor fue impresionado tan severamente con esta celebración que al tener el pan frente a él cayó de rodillas llorando. Yo conocía su caso y supe que estaba pensando en su pasado tormentoso. Estaba pensando en los vicios de donde había salido y en el mal que había hecho a su familia. De hecho, en el sermón yo había exhortado a no olvidar de dónde nos había sacado el Señor, porque prediqué un pasaje que hablaba de la Pascua, del cuando salieron de Egipto. Me sentí responsable de su dolor o su crisis, así que me acerqué al hermano y le dije en voz baja: adelante, hermano, coma. Si Cristo vive en usted, puede comer. Es para pecadores. El hermano se levantó, se limpió el rostro y con una leve sonrisa tomó el pan y juntos comimos y bebimos de aquel símbolo que exaltó la gracia de Dios entre nosotros. Celebremos y nunca olvidemos lo que hizo por nosotros. La celebración de la Santa Cena es la señal que nos recuerda la obra de salvación que el Señor ha hecho en nosotros. Se trata de un evento histórico real. El compromiso comunitario que nos une a los que hemos creído, se trata de una vivencia de unidad. Y la misión extraordinaria que tenemos, se trata de un propósito eterno. Y la esperanza gloriosa de su regreso, se trata de una experiencia de fe. Así que, celebremos. Y si usted
no entendí alguna de las cosas que hemos dicho aquí, la próxima vez que celebremos la Santa Cena, celebrémosla en todo su esplendor. Espero que sea útil para usted. Eso es del otro devocional. Espero que nos veamos mañana otra vez para seguir leyendo este libro, Enraizados. Hasta pronto.